Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Génesis capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y luego vamos a leer del verso 10. Sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Verso 21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Habíamos nosotros estado compartiendo de las generaciones, ¿no es cierto? Hablamos y unos días atrás compartimos de este hombre que se llamó Enoc. Enoc se dice que, ¿verdad?, es el séptimo desde Adán. Y en el tiempo, ¿no es cierto?, de este varón, dice que la tierra comenzó a llenarse de violencia. El término ese involucra muchas cosas: agresión, violación, muerte, robos, crímenes, ¿verdad? Es decir, esa palabra es muy grande. Y la tierra se llenó de violencia. Y dice que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y dice que el designio del corazón y del pensamiento de los hombres era de continuo el mal. ¿Qué significa eso? Significa que los hombres pensaban en hacer mal y se alegraban con hacer mal. La alegría de ellos era, ¿verdad?, darle rienda suelta a todos los deseos y los antojos de su corazón. Y por cierto, los deseos de su corazón no podemos decir que eran de lo mejor. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dice: porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es decir, cuando Satanás toma la forma de una serpiente en el huerto y le habla a la mujer, él toma la palabra de Dios, pero la tuerce y le dice: ¿con qué Dios os ha dicho? Le dice: no moriréis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Es decir, lo que en otras palabras hizo el maligno, les ofreció un bien al hombre, pero no le dijo: el hombre iba a saber el bien, pero el hombre no iba a poder hacer el bien, porque el corazón del hombre es inclinado siempre al mal. No es cuestión de que nosotros veamos nomás. Veamos a un niño, por ejemplo. ¿Cuánto se dice de que un niño no tiene pecado en el corazón? Eso es un error. La palabra dice: por cuanto pecó Adán, dice la palabra que toda la raza humana pecó con él. La diferencia entre un niño y un adulto es que el niño no tiene conciencia del pecado que porta, el adulto sí. Un niño pequeño de 2-3 años, usted lo deja solo y lo va a ver, alguna maldad él hace. Y usted le dice: ¿qué estás haciendo? Y el niño esconde sus manos. Con ese gesto él está ocultando algo, él está mintiendo. Nadie le enseñó eso, pero ¿cómo lo sabe?
porque la naturaleza de pecado que lleva adentro se le manifiesta solo. Es decir, dice que toda la raza humana quedó infectada por el pecado. Y qué terrible es esto. Por eso dice que la tierra se llenó de violencia y se llenó de maldad. Más encima se le suma, ¿verdad?, este hecho de que en aquellos días dice que habían gigantes en la tierra. Dios no hizo hombre gigante. Dios no hizo hombre de 4 o 5 metros. ¿Se imagina usted? Era un hombre promedio, 1,80 m, 90 m, 70 m, a lo mucho 2 metros, un poquito más. Y veíamos también que esto fue producto de una intervención de los ángeles caídos, ¿verdad? Que poseyeron cuerpos de hombres para distorsionar en alguna manera el gen humano, ¿verdad? Y que naciera esta raza de gigantes. Dijimos que el maligno no tiene poder para crear, solo él puede distorsionar y arruinar. Pues bien, un pecado tan grande como este requería de un castigo también grande. Y como la tierra estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino, Dios decidió, ¿verdad?, exterminar la tierra. Pero Dios, antes de hacerlo, dice que antes de que esto viniese, dice que Dios llamó a Enoc. Enoc caminó con Dios. Enoc, ¿no es cierto?, 300 años caminó con Dios. Y él aprendió, ¿no es cierto?, a caminar en la voluntad de Dios, aprendió a caminar en el propósito de Dios, él aprendió a someter su vida al Señor. Y aunque era todo contrario en su tiempo, él no se acomodó a los tiempos, sino que él sujetó su vida al Señor. Tal vez muchos le dirían, hasta su propia conocido le dirían: ¿por qué te esfuerzas tanto cuando el pecado está ahí a la mano? Tómalo nomás. El pecado siempre ha estado a la mano. Dios, mire, aquí hay una observación que es bueno que hagamos. Dios no va a detener a una persona a no pecar. Dios le advierte, le habla, pero Dios no lo va a detener. ¿Por qué? Porque esa es una decisión de cada persona, de honrar o no honrar a Dios. Es decir, hablamos, cuando una persona no conoce al Señor, ¿qué es lo que hay que mostrarle? El mensaje de salvación. Pero cuando se le muestra el mensaje de salvación, la obra que Jesucristo hizo en la cruz para perdonar, para salvar, para reconciliar, la persona tiene la libertad de decidir o de rechazar. Si recibe, es bienaventurado. Si rechaza, esa misma palabra que rechazó, esa misma palabra en el día del juicio le jugará en contra. Pero luego, una vez que el creyente, ¿verdad?, esa persona ha nacido de nuevo y ha recibido a Jesús en el corazón, ahora dice que nosotros tenemos el anhelo en el corazón de agradar al Señor, ¿verdad? Ahora ha surgido en el corazón de ese Hijo de Dios, ha surgido en el corazón de ese creyente el anhelo de agradar a Dios, ¿verdad? Y el deseo de obedecerle. Y si ahora por el Espíritu de Dios tenemos ese deseo dentro de nosotros de querer agradar a Dios, de querer obedecerle, de querer ver a Dios en todos nuestros caminos, entonces vamos a apartarnos de aquello que no honra y no agrada al Señor. Alguien dirá: pero yo no entiendo mucho la Biblia. Sí, pero no podemos nosotros negar de que a esta altura no entendamos lo que agrada y no agrada al Señor, ¿cierto? Nadie puede decir que no sabe. Puede ser que no entienda tal vez de mucha profecía de la Biblia, pero lo que es las cosas agradables al Señor, sí las sabemos, porque el Espíritu Santo dice que da testimonio en nuestro corazón, ¿cierto? Nuestra conciencia nos avisa. Entonces tenemos que aprender a ser sensible a la voz de Dios. Por eso Dios decía: tienes el bien delante de ti, escoge. Enoc escogió obedecer a Dios. Enoc escogió caminar con Dios. Y porque él escogió agradar a Dios, dice que él, dice, y caminó Enoc con Dios.
No dice y caminó Dios con Enoc, porque si dijese así, es como que Enoc acomodó a Dios a sus propios caminos. No fue así. Es el hombre, es la mujer, que es invitado por el Señor para que ajuste sus pasos a los pasos de Dios. ¿Se entiende eso, verdad? Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice que Enoc fue arrebatado en vida, a la presencia del Señor. ¿Y qué representa eso? Eso representa a los creyentes o a la iglesia que será arrebatada, que será tomada, quitada de esta tierra para ir al encuentro del Señor en las nubes, en los cielos, y ser librado de los juicios que vendrán sobre este mundo. Y luego, ¿no es cierto?, después que Enoc fue arrebatado, la maldad más se desató. Lo mismo acontecerá cuando la iglesia sea sacada de esta tierra, cuando la iglesia sea tomada de esta tierra. Nosotros estamos viendo la maldad, pero hay algo que aún la está frenando. Pero cuando la iglesia sea sacada en aquellos días, la maldad se desatará completamente. Dice un pasaje que lo compartimos en Apocalipsis, eso dice: ¡ay de los moradores de la tierra!, dice, porque el diablo ha descendido con vosotros con gran ira, cuando sea quitado de sus dominios. Estos aires son los dominios de él. Cuando sea expulsado, vendrá que la tierra y arrasará. Terrible. Pues bien, entonces vemos los juicios del Señor y dice que Dios llamó a Noé. Y la palabra Noé significa el que nos traerá descanso. Noé trajo descanso a esas generaciones de hombres piadosos que amaban a Dios. Y en el tiempo la orden para Noé fue que construyera un arca. ¿Dónde hizo el arca? En un desierto. ¿Cómo él podía decir que iba a llover si en el desierto nunca llueve? Los hombres estaban llenos de comida, de bebida, de disfrutes, de música, de armas, cultivando la tierra. Sin embargo, dice que Noé no miró lo que estaba a su alrededor, sino que él obedeció a Dios. Y él dice que con temor preparó el arca, en que él y su familia se habrían de salvar. Dice que él fue advertido acerca de cosas que no vendrían. Qué interesante es eso. Qué interesante es que Dios advierte. ¿Por qué usted cree que el mensaje hoy día se está predicando por la televisión, por internet, por la radio, por la literatura, en la calle? ¿Por qué usted cree que Dios ha permitido que en la palabra y el evangelio sea predicado? Porque Dios está advirtiendo a los hombres, a las personas, de que viene, ¿verdad?, el juicio del Señor. Pero Dios ha provisto un camino para que las almas, ¿verdad?, puedan salir. ¿Pero qué vemos? ¿Cuál es la respuesta del corazón? Una dureza tremenda, una negativa tremenda. Aún así, Noé fue fiel al Señor, fue fiel. Finalmente, dice que llegó el día en que el arca, él entró, y dice, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver ahora. El verso 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La verdad es que Dios, mire, Dios le da la orden a Noé que entrara en el arca. Noé no entró antes ni después. Es decir, todo estaba señalado por el Señor. Lo mismo también dice un pasaje en la Escritura, dice: como en los días de Noé. Como en los días de Noé. La gente estaba, ¿verdad?, bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento. La gente se está alegrando. La gente se está, ¿no es cierto?, celebrando, festejando, comiendo, bebiendo, expresando toda su maldad, sus garabatos de doble sentido, y se alegran con todo eso. Y tienen un tremendo desprecio a la palabra de Dios. Pues bien,
Dios no está obligando a nadie, pero viene el día en que Dios pagará ese menosprecio a los hombres, ese menosprecio a las mujeres. Dios pagará. Ahora, como en los días de Noé, nosotros hoy se puede decir, el Señor no comparó las generaciones como la de Sansón, como la de David, sino que Él escogió una generación muy perversa, muy torcida, y dijo, como en los días de Noé, donde la tierra se llenó de violencia y de maldad. ¿Acaso hoy no estamos viviendo y viendo eso nosotros? ¿Estamos viendo la maldad? ¿Estamos viendo la violencia? Claro que sí, como en los días de Noé. Y aún peor, porque en aquellos días al menos dice que la gente se casaba, pero hoy lo que menos quieren las personas es casarse, ¿verdad? No, si es un papel nomás, eso no sirve para nada, es decir, pisoteando lo que Dios ha establecido. ¿Se recuerdan que compartimos cuando el capítulo 2 de este libro de Génesis, cuando dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? ¿Fue un invento del hombre o de Dios? Fue una orden de Dios. El matrimonio es un invento de Dios. Gloria al Señor por eso. Gracias, Señor. El Señor es bueno. Entonces, es un invento de Dios. Amén. Entonces, como en los días de Noé dice, si en los días de Noé al menos se casaban, hoy día ni siquiera eso. Pues bien, ¿de qué nos está hablando todo eso? Del tiempo malo, del tiempo perverso, del tiempo corrompido que estamos viviendo. Se corrompe el matrimonio porque no se respeta el matrimonio. Hay inmoralidad, hay degradación, degeneración, etc. ¿Usted cree que Dios... Mire lo que piensan algunas personas. Sí, pero Dios es tan bueno. Dios es un viejito con pelo blanco y barba blanca que está allá arriba en el cielo y se pone un paño en la cara para no ver la maldad de los hombres. Y a la final le va a caer un perdonazo general. Eso es una tremenda equivocación. Eso es una mentira del diablo. Dios todo lo ve, todo lo conoce y todo lo sabe. Y Él ha prolongado su paciencia, pero la puerta se está cerrando. La puerta de salvación se está cerrando. Por eso nuestros corazones debemos clamar, debemos gemir por nuestras familias que endurecen el corazón, que tapan sus oídos y que pasan indiferente a la palabra como que si no fuera Dios el que le hablara. Dice, entre tanto que hay un hoy, no endurezcas tu corazón. Pues bien, Noé no entró antes ni después al arca, sino en el momento señalado por Dios. Y dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Se dice, ¿verdad?, que Noé estuvo más de 100 años construyendo esa arca, ¿no es cierto? 120 años, como hemos dicho, no fue que tanto tiempo se demora en hacer una embarcación, sino que durante 100 o 120 años Dios prolongó su paciencia para que esos corazones se arrepintieran. Ahora, es interesante notar esto, mire. Es interesante notar que Noé no anduvo detrás de los animales. No anduvo arreando un caballo, ni anduvo... No, dice que los animales vinieron solos a Noé. Es decir, a la orden de Dios. ¡Qué maravilloso! Los animales se congregaron y vinieron. Y obedecieron a Dios.
Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y iba en una barca, dice que se levantó el viento y se levantó la mar con gran tempestad, que los discípulos tuvieron miedo de morir y le dijeron al Señor, y el Señor se levanta, reprende al viento, reprende al mar, y dice que hubo bonanza, se calmó la tempestad. Y los hombres, los discípulos y los que estaban ahí se maravillaron y dijeron: ¿quién es este hombre que aún los elementos le obedecen? Ciertamente es Dios manifestado en carne, es Dios hecho hombre. Amén. Entonces, a la orden de Dios vinieron los animales. No tuvo para qué Noé andar con su familia arreando los animales. A la orden de Dios, los animales le obedecen. Entraron al arca. Y el arca se cerró. Y no la cerró Noé. Dice que el arca fue cerrada con el dedo de Dios. Es decir, Noé no era él el capitán del arca. El arca, como dijimos la vez pasada, el arca era un cajón, un rectángulo. 150 metros, 30 metros de ancho por 15 de alto, 150 de largo, como de 3 pisos. Y el Señor cerró una puerta y no tenía ventana, solamente una que miraba hacia el cielo. Es decir, ni siquiera Dios permitió que los que estaban dentro mirasen lo que estaba aconteciendo afuera. Qué tremendo. ¿Cuánto es la misericordia de Dios? Hoy día el Señor Jesucristo es el arca para nosotros. Gloria a Dios. Es el arca donde estamos seguros, donde estamos guardados, donde estamos protegidos. Amén. Gracias, Señor. ¿Y por qué significa que tenían una ventana que miraba solo hacia el cielo? Porque el creyente no tiene que mirar a los lados, solamente tiene que mirar al que está arriba sentado. Gloria al Señor. ¿Qué dice Hebreo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Acaso cada vez que nos miramos para el lado no nos desalentamos? ¿No nos desanimamos? Cuando miramos al que está allá, cuando miramos a este otro. Y aún cuando nos miramos nosotros mismos, estamos llenos de debilidades. ¿Cierto? Y el maligno dice: mira el de allá, mírate tú. ¿No es cierto? Pero cuando miramos al Señor, ¿qué pasa? Nuestro corazón se fortalece, la esperanza se enciende, la fe se fortalece y el amor se acrecienta dentro. Gloria al Señor. Amén. Otra cosa más, el arca no tenía timón. Todo barco tiene un timón, ¿verdad? El timón es donde el hombre está ahí para, la palabra se llama gobernar. Gobierna el barco para que no se vaya donde él quiera. El arca no tenía timón. No andaba Noé ahí piloteando el arca, no. La conducía Dios. Aleluya. Amén. Él era el que la direccionó. Él era el que le dio una guía, una dirección. El diluvio, después que entró Noé al arca, no empezó inmediatamente. Dice que Noé estuvo 7 días dentro del arca. Mire, 7 días dentro del arca. Una vez que él recibe la orden de Dios, él entra con su familia y los animales, se cierra la puerta con el dedo de Dios y 7 días estuvo ahí. ¿Se imagina usted si él estuvo esperando 120 años, 100 o 120 años? Estuvo él anunciando, ¿verdad? Él estuvo pregonando que iba a venir un juicio. Y después más encima, 7 días tienen que esperar. Pero ¿cómo estaban ellos dentro? Ellos estaban confiados. Porque ellos sabían de que el que les había prometido, él iba a cumplir. Dentro del arca ellos estaban seguros. Nadie más podía entrar porque la puerta se cerró. Y la puerta la cerró Dios. Hoy día, la puerta de salvación aún está abierta. La puerta de salvación es Jesús. Pero va a llegar el día en que la puerta se cerrará. Y muchos que hoy han despreciado al Señor, ya será tarde para entrar. Misericordia tenga el Señor. Verso 21
Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganados y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. ¿Qué pasó con los peces? ¿Nadie se ha preguntado eso? Los animales tenían que entrar al arca, ¿de cuánto? De 2 en 2. ¿Ya? Los animales impuros de 2 y los animales limpios de 7. Después vamos a explicar eso. Ahora, ¿y qué pasó con los peces? ¿Por qué no dice ahí? Dice los terrestres, dice las aves, los reptiles. Fue diluvio. Claro, Había agua. ahí estaban los peces. Gloria al Señor. Amén. Dios es sabio, soberano. Amén. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ahora, dice que se abrieron las fuentes de los cielos del gran abismo. Algunos entendidos dicen que aún las aguas subterráneas subieron, aparte de las del cielo, y toda la tierra se cubrió de agua. Hasta los montes más altos se llenaron de agua. Nosotros conocimos hoy día el Everest, ¿no es cierto? Pero dice que metros más arriba sobrepasó el agua. Y ahí arriba andaba esa embarcación. Algunos dicen que los científicos, los que algunos quieren tratar de negar esto, dicen el diluvio sí fue algo que pasó, pero no afectó toda la tierra. Fue algo que pasó en esa región, no hay en ese valle del Éufrates. Pero la palabra dice toda la tierra. Toda la tierra se cubrió de agua. Y dice que se acordó Dios de Noé, no se olvidó. Gracias, Señor. Dios tiene memoria de nosotros y nos contempla en medio de este mundo perdido. Para ellos fueron aguas de lluvias, para nosotros el pecado son aguas de muerte, que golpean esta embarcación. Se mira, si los demás están pecando, tú anda nomás, tú convive nomás, anda tú y convive también. Anda tú y miente, anda tú y haz esto, ya. Si los demás lo hacen, hazlo tú también. No, Señor, tú vas dirigiendo mi vida, tú eres el Señor de mi vida. Gloria al Señor. El verso 6 dice: y sucedió que al cabo de 40 días, el número 40 en la Biblia significa prueba, es un número de prueba, donde Dios quiere purificar el corazón. Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé, ¿qué es lo que abrió? ¿La puerta? ¿La compuerta? La ventana, eso ya lo explicamos. Abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y dice, y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma dónde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma
la cual no volvió ya más a él. Amén. Aquí, en este relato que nosotros estamos viendo, necesitamos también entender el principio espiritual que hay aquí. ¿Se acuerda Dios de Noé? Y dice que viene una brisa. ¿Cuántos días estuvo lloviendo? 40 días y 40 noches. Pero viene una brisa y finalmente esa brisa comienza a secar y a evaporar el agua. Y él estuvo 150 días en el arca. ¿Cuántos son esos? 5 meses. Y se acordó Dios de Noé. Y Noé dice que envía un cuervo. ¿Qué él quiere hacer con eso? ¿No es cierto? Él quiere ver, ¿no es cierto? Con el cuervo, ¿qué es lo que quiere ver? Quiere probar si había tierra, ¿no es cierto? Y dice que el cuervo estuvo yendo y viniendo, hasta que después ya no volvió más. ¿Y por qué no volvió más el cuervo? ¿Cómo hace el cuervo? ¿Qué come el cuervo? El cuervo es un animal carroñero, come carne descompuesta. ¿Se imaginan ustedes los cuerpos flotando? Es decir, los cuervos se posaron sobre esa carroña que había y no volvió más. ¿Qué representa el cuervo? El cuervo representa al creyente que anda por la carne. Se reúne, pero va al mundo y le gusta el mundo. Le gusta lo que las amistades hacen. Le gusta lo que otros hacen. Si ellos hacen eso, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y va y come de la carroña. Estoy hablando en un término espiritual. Come de las cosas del mundo. Bebe, ¿no es cierto? Se alegra con los garabatos. Hace amistades humanas que no benefician su corazón. Eso es carroña. Eso no bendice el corazón. Finalmente, tanto ir y venir, un día ya no va a venir más. Y se va a quedar allá. No sé si me entienden lo que estoy hablando. Por eso, dice la palabra, dice, no os unáis en yugo desigual. Porque dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿En qué concuerda Cristo con Belial? Belial es el reino de las tinieblas. En nada. Es decir, no os unáis en yugo desigual significa, ten cuidado de tus amistades, ten cuidado de tus relaciones laborales, ten cuidado de tus relaciones matrimoniales, de un futuro matrimonio. Porque si la otra persona, hombre o mujer, no es un hijo del Señor, ¿qué es lo más probable que suceda? Si tú eres un hijo del Señor, una hija del Señor, lo más probable es que la otra persona termine sacándote del Señor y tirándote para afuera. Muchos dicen, no, si yo lo voy a convertir. Muchos jóvenes dicen, no, yo voy a convertir a esta niña y me la voy a ganar para el Señor. O muchas hermanas dicen, no, yo me voy a ganar a este joven para el Señor. Y en la gran mayoría de los casos, uno lo ha visto eso por años de experiencia, termina siendo todo lo contrario. Por eso, no comamos de la carroña. Después dice que mandó una paloma. Y la paloma iba y volvía. Iba y volvía. ¿Y por qué iba y volvía la paloma? Porque no hallaba tierra donde posar. Y finalmente después fue y le trajo en su boca una rama de olivo. Y olivo es el símbolo del Espíritu Santo de vida. Es decir, la paloma no se alimentó de la carroña, se alimentó del olivo, de la vida. El creyente se alimenta de la vida, de Cristo, honra a Cristo. ¿Entienden? Amén. Después dice, verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más
a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Mire qué lindas estas palabras. Ahora, ¿cómo dice uno? Yo sabía que eran de dos en dos animales, pero dice fueron dos animales inmundos y 7 parejas de animales limpios. ¿Y por qué el Señor permitió que fueran 7 animales limpios? ¿Qué hizo Él cuando después ya llegó a tierra? ¿Qué hizo? Edificó un altar. Y dice que sacrificó animales, porque Él sabía, desde allá Él lo sabía, Él de la descendencia de Adán. Dice que Jehová Dios sacrificó animales para vestir al hombre. Abel sacrificó también. Y todos los varones santos sacrificaron para acercarse delante del Señor. ¿Qué significaba eso? Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Qué significa eso? Que sin derramamiento de una víctima no puede haber perdón de pecado. Es decir, el hombre no puede acercarse en sus propios términos a Dios. ¿Qué es lo que dicen los hombres? Yo no soy tan malo, yo soy bueno, yo ayudo a quien puedo, no hago daño. Pero eso es una apariencia, porque por dentro el corazón igual es malo. Entonces hay un solo sacrificio y esa es una víctima. Para nosotros, ¿verdad? Esa víctima es el verdadero Cordero, como dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Por medio de Jesús nosotros hemos podido acercarnos a la presencia del Padre y podemos ser llamados hoy día hijos. Entonces, Noé lo sabía y Noé sacrificó, ¿verdad? Sacrificó de estos. Por esa causa Dios pidió que fueran 7 los animales limpios, porque esos animales limpios iban a servir para el sacrificio. ¿Amén? ¿Se entiende? Y dice que Él construyó un altar. ¿Y para qué se hacía un altar? ¿Qué significa un altar? Para adorar. ¿Y qué adoró? Adoró el arca que lo guardó. A Dios. El hombre es idólatra, ¿cierto? El hombre adora al palo, al fierro, al fuego, al viento, a la lluvia. Y él podría haber adorado al arca. Gracias, arca, porque me guardaste. No, él adoró a Dios. Amén. Adoró a Dios. Porque fue Dios. Imagínense una frágil embarcación flotando en medio de pura agua. Fue Dios el que lo guardó. Fue Dios. Amén. ¿Verdad? Alguien te dirá, pero ¿cómo tú puedes creer en alguien que no ves? ¿Cómo tú te esfuerzas por buscar a Dios? ¿Cómo tan fanático que sos? Pero ¿cómo no va a poder faltar si no venimos nunca y justo ahora tenéis reunión? Sí, pues, ahora quiero honrar al Señor. Quiero serle fiel al Señor. Pues. Amén. Hay que esforzarse por serle fiel a Dios. Dios no se cansa de guardarte, de cuidarte. ¿Y por qué nosotros no le seremos fieles a Él? Amén. Entonces, Él hizo un altar y sacrificó y adoró a Dios. Y Dios vio que el corazón del hombre es malo, dice, desde su juventud, desde pequeño, el hombre es malo, decide su camino. ¿Cierto? Los papás hoy día dicen, no, mi hijo no sale, a ninguna parte sale, o mi hija no sale a ninguna parte. Y los cabros están todo el día, no saben ni siquiera los papás en qué se meten los hijos. Señor, que tenga misericordia. Y dice la palabra que Dios juró que nunca más habría de juzgar a la tierra con agua. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el arco iris? Y los colores del arco iris hablan de las características de nuestro Dios. ¿Amén? Entonces, no es la ¿cuánto se llama?
el significado que la gente torcida le da. No. Los colores del arco iris nos hablan de las características de nuestro Dios, de su justicia, de su verdad, de su santidad, ¿verdad? De su poder, de su majestad. ¿Y qué significa que esté el arco iris cuando lo vemos? Es el pacto que Dios hizo con el hombre, de que nunca más habría de juzgar nuevamente a la tierra con agua. Segunda de Pedro, capítulo 3. El verso 6 y 7. Dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿De qué estamos hablando? Del diluvio. O también conocido, dice, como la gran inundación. Pero los cielos y la tierra, dice, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es claro, ¿no? Es decir, ya no va a ser más con agua, pero sí un día será con Fuego. Qué terrible. La tierra, de hecho, es una bola de fuego, ¿cierto? ¿Cómo se llama el núcleo? Sí. El núcleo de la tierra es una gran bola de fuego. Y dice que los cielos serán deshechos y esto explotará. Pero bendito sea el Señor. Su amada y sus santos ya no estarán aquí. Ya no estaremos aquí. El juicio de los impíos. Bien. El capítulo 9 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y le dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandará la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, porque el hombre su sangre será derramada, porque es a imagen de Dios es hecho el hombre. Amén. ¿Qué estamos viendo? Aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, el pacto que Dios hace con el hombre. Dios hace un pacto con Noé, ¿ya? Y antes del diluvio, el hombre no comía carne, no se alimentaba de carne. Los animales tampoco comían carne. De hecho, en el arca no se comieron el león, no se comió la oveja. No. Pero después del diluvio, Dios le permite al hombre comer carne. Le dice que iba a establecer un pacto, le dice que no lo iba a juzgar más bajo el agua, establece el arco iris, ¿verdad? Le dice también que podía alimentarse de carne, pero dice: pero no comerás la sangre. Es decir, ¿por qué Dios prohíbe el comer la sangre de los animales? Porque en la sangre está la vida. Y la sangre es una figura del verdadero Cordero que un día derramaría su sangre por nosotros. Entonces, no es agradable delante del Señor. Los hombres se deleitan, beben la sangre de los animales, ¿cierto? ¿Han visto ustedes eso? Cuando matan un animal, les gusta a las personas beber la sangre. Hasta le echan condimento ahí. Y eso es perjudicial, porque en la sangre van muchos virus, ¿verdad? Bacterias, ¿cierto? Y antiguamente, sobre todo antiguamente, era una costumbre
Tú sabías eso, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, las prietas también, las prietas son pura sangre. No es agradable al Señor que sus hijos consuman la sangre. ¿Está bien? Y luego también estableció que el hombre, ¿no es cierto?, que matare a otro hombre, dice, el mismo pago tendrá. Es decir, la pena de muerte es algo establecido por Dios, no por el hombre. Y hoy día es precisamente todo lo contrario lo que están haciendo, ¿verdad?, los jueces, los que administran justicia. ¿Qué es lo que hacen? Han eliminado la pena de muerte. ¿Por qué? Porque según ellos dicen que no es una medida que mejore o que cambie. Sin embargo, está demostrado, porque eso, ¿verdad?, le demuestra al delincuente, le demuestra al perverso que antes de hacer eso, él corre el riesgo de que también él pague con su vida y de que lo piense más antes de hacerlo. Es decir, la pena de muerte fue algo establecido por el Señor. Ningún hombre puede, ¿verdad?, matar a otro y quedarse impune, dice. Eso es algo que Dios estableció. Este es el pacto que Dios hizo con ¿cuánto se llama? Con Noé. Y luego, vamos a leer para ir terminando, del verso 20 al verso 20. Capítulo 9, verso 20. Dice: Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem, Jafet, tomaron ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Antiguamente tampoco se habla de la embriaguez como un pecado. Sin embargo, después que Noé sale del arca, comienza a labrar la tierra, dice que él, ¿no es cierto?, seguramente se alegró, se regocijó, y dice que él bebió y se embriagó. Por cierto, eso fue una falta delante del Señor. Y dice que él estaba en su tienda desnudo y entra un hijo de él, Cam, descendiente de los de Canaán, y dice que él vio la desnudez de su padre. Y más encima no la cubrió, y más encima le comentó a sus hermanos. Es decir, mire, bueno, primeramente, la Escritura prohíbe, ¿no es cierto?, que los padres se paseen desnudos delante de sus hijos, o que un papá se bañe con su hijo desnudo los dos. No es agradable al Señor eso. ¿Por qué? Porque el hombre debe cubrir su desnudez. ¿Ya? Hoy día la psicología dice, y la psicología en realidad son hombres torcidos, a veces son hombres que tienen más problemas que los propios pacientes. Dice, yo le aconsejo que usted no, para que su hijo conozca su sexualidad, que se bañe. Y eso en alguna manera le abre antes de tiempo los sentidos a los niños. ¿Verdad? Debe haber pudor, debe haber modestia, debe haber recato. ¿Entienden lo que digo? Porque eso es lo que el Señor establece. Una mamá no debe bañarse desnuda con su hija tampoco. Debe haber pudor, debe haber recato. Cam, él entró a la tienda de su padre y él vio la desnudez. No fue agradable al Señor. Más encima comenta de la desnudez de su padre.
y no la cubre. Y dice que sus hermanos, Sem y Jafet, dice que ellos supieron de eso y fueron a cubrir. Su padre estaba borracho y desnudo. Y dice que ellos tomaron un manto, la pusieron en sus hombros, pero ellos no caminaron de frente a mirar el cuerpo de su papá, caminaron de espalda y cubrieron el cuerpo, respetaron a su padre. Mire qué lindo, qué respeto, honraron a su padre. Eso tiene un significado espiritual también para nosotros. Nosotros no debemos ver la desnudez de nuestros hermanos. Estoy hablando ahora en un término espiritual. Ya hablé en un término humano. ¿Cuál sería la desnudez de nuestros hermanos? Nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras faltas. Hay personas que les gusta murmurar y hablan. Oye, el hermano, mira lo que hizo. Mira, se enojó. Mira, respondió mal. Todos nosotros estamos sujetos a debilidad, ¿o no? Todos nosotros estamos sujetos a debilidad, pero nosotros no estamos mandados a ver y a divulgar la debilidad de nuestros hermanos. Por el contrario, ¿qué tenemos que hacer? Orar por la falta de nuestros hermanos. Orar, ¿no es cierto? Cuando el hermano se equivocó, ¿cuál es mi deber? Llamarlo y decirle, sabe hermano, mire, esto es lo que muestra el Señor, esto es lo que dice el Señor, esto es lo que quiere el Señor, este es el camino que el Señor quiere que nosotros transitemos. Cambio, ¿no? Hoy día la mayoría de las congregaciones incurren en ese pecado, que ven la falta de sus hermanos, que ven las flaquezas y las debilidades de sus hermanos, y en vez de cubrirlas, ¿qué es lo que hacen? Murmuran de ellas, ¿cierto? Y en las finales hay muchos corazones dañados. ¿Se entiende? Entonces, bueno, bendito sea el Señor. Cómo es precioso estos capítulos, ¿verdad? Que no es solamente una historia, que no es solamente un hecho que aconteció miles de años atrás, sino que a través de recorrer estos pasajes nosotros podemos sacar muchos principios de aplicación para nuestra vida espiritual. ¿Lo ve así usted? Amén. Demos gracias al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, en esta noche, Señor, te agradecemos porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Gracias por tu palabra. Tu palabra es luz, tu palabra es vida, tu palabra alumbra nuestro entendimiento, tu palabra viene a lavar nuestros corazones. La recibimos con un corazón agradecido, la recibimos en nuestra vida para caminar por ella. Te amamos, te bendecimos, amado Señor Jesús. Amén. Amén.